compartir pantalla. Qué pena con ustedes. De acá estoy otra vez. Discúlpenme, no sé qué pasó, me salí aquí de la reunión y estaba yo jurando que estaba hablando con ustedes y resulta que no. Ah, bueno, acá ya sigue la grabación, es lo que me preocupaba. Qué pena con ustedes. Bueno, acá nuevamente voy a compartirles pantalla. Yo aquí hablando solita pensé que estaba con ustedes. Bueno, voy a compartir, no voy a compartir, no voy a abrir cámara para ver si es un tema como de internet y podamos correr mejor la presentación. Profe, no te estamos escuchando.
sé, no sé qué pasa, pero intento compartir la presentación y me saca. Voy a compartirla acá de otra manera a ver qué pasa. Qué pena con ustedes. No sé. No sé qué sucede. Vamos a darle acá a ver si es esto. ¿Por qué? Profe, si estás hablando, se escucha muy bajito. Sí, yo no sé. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, profe, ahí ya te escuchamos y ya estamos viendo la pantalla. Sí, señora. Bueno, gracias. Es que no sé qué pasa, pero pues nos toca verla ahí chiquita porque no, cuando la pongo como presentación me saca el equipo. No sé, creo que también está cansado. Ya porque es fin de año, porque estamos ya terminando la jornada laboral, no sé, está rebelde. Entonces, bueno, vamos a dejarla así para que no tengamos inconveniente. Bueno, entonces los estaba saludando, les estaba dando la bienvenida a nuestro proceso formativo. Hoy iniciamos una nueva competencia dentro del cronograma que ustedes tienen programados dentro de la fase de ejecución, que se denomina ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. ¿Por qué es importante esta competencia y por qué venir a hablar de ella dentro de su proceso formativo? Esta competencia es importante porque es el resultado de una conversación que se sostuvo todas las agremiaciones, asociaciones del sector trabajo, donde identificaron la necesidad de que las personas que trabajan en el área de talento humano pudieran conocer cómo son esos derechos y cómo es la dinámica laboral. Muchas veces vemos que hay vulneración de derechos cuando trabajamos, pero esa situación se da porque desconocemos un poco la norma, desconocemos cuál es el respaldo jurídico que hay. Y es importante que desde el inicio de nuestros procesos de formación podamos conocer toda esa normatividad que nos rige en el tema de derechos laborales para que podamos practicarlos, ejercerlos y nosotros también ser garantes de que eso se cumple. Entonces, esta tarea se la dieron al SENA dentro de su proceso. Ustedes saben que el SENA dentro de su misión tiene la formación para el trabajo y dentro de esa formación para el trabajo es indispensable conocer cuáles son los derechos que tienen los trabajadores, pero también teniendo en cuenta que muchos de nuestros aprendices a veces salen también a tener sus propias empresas, sus propias unidades productivas. Y desde ahí también es importante que conozcan cómo es el proceso de contratación, cuáles son esos derechos, cuáles son las oportunidades que hay cuando se contrata el talento humano y por qué es tan importante cuidarlo, motivarlo y reconocer esa capacidad de aporte dentro de la dinámica de la empresa. Entonces, esta tarea se la dieron el SENA y el SENA lo incluyó dentro de sus cronogramas y dentro de sus proyectos formativos para que los aprendices desde su proceso de formación vayan conociendo un poco de qué se trata este tema normativo de los derechos. El primer resultado de aprendizaje, bueno, esta competencia tiene 4 resultados de aprendizaje. Este año, ya como estamos finalizando, vamos a iniciar con el primer resultado de aprendizaje, con la primera actividad de aprendizaje, y la segunda, pues ya nos volveremos a ver, si Dios lo permite, en el 2026. El primer resultado de aprendizaje se denomina reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. ¿Por qué es importante reconocer el trabajo? Porque es que el trabajo ha sido uno de los actores principales en el desarrollo de la humanidad. El trabajo dio la oportunidad de que las personas se asociaran, crearan mecanismos de supervivencia y esto ha sido a través de la historia un proceso importante que ha venido evolucionando, mejorando. Todavía nos faltan mucho más garantías en el tema de trabajo, muchas más oportunidades, mucha más igualdad donde todos tengamos las mismas oportunidades, pero sí ha tenido una evolución positiva en el transcurso del tiempo. Recordemos que antes veíamos a las personas
dentro de las empresas se hablaba incluso de administración de recurso humano, hoy en día se habla de gestión del talento humano. Todo eso ha sido resultado de la importancia y el reconocimiento que se le ha hecho a ese activo intangible más importante que es las personas, ¿cierto? El talento humano que tienen las personas. Entonces, en este primer resultado, lo que esperamos es que podamos reconocer esa importancia del trabajo a lo largo de la historia, a lo largo de la vida que hemos tenido, a lo largo de la evolución y lo que nos tiene hoy aquí. La temática, pues vamos a conocer cuáles son esas condiciones, por qué es importante en el desarrollo histórico de la humanidad, por qué se dio, porque primero tenemos que conocer la raíz para ir avanzando sobre cuáles son esos resultados a lo que esperamos llegar. Primero tenemos que tener una base del conocimiento de qué es el trabajo y por qué es importante. Entonces, ese es el resultado de aprendizaje. Ahora vamos a mirar la temática, vamos a mirar un poquito y adentrarnos un poquito en estos temas de los derechos fundamentales. Entonces, como decía, esta competencia se llama ejercer derechos fundamentales en el trabajo en el marco de la Constitución Política y convenios internacionales. Hoy en día hablamos de derecho, hemos escuchado por diferentes medios, escuchamos derechos, vulneración de derechos, qué tan importante es que no haya una violación hacia los derechos fundamentales, a los derechos humanos, y es que los derechos humanos son tan importantes porque nos permite a las personas tener la dignidad, el respeto, el reconocimiento, ser bien tratados, tener igualdad de oportunidades, ¿cierto? Tener una autonomía. Sobre todo basados en el respeto de unos a otros y más cuando hablamos en el ámbito laboral. Es también entender que las personas no solamente van y producen y son productivas, sino que también sienten, son seres humanos que tienen propósitos, metas, objetivos, al igual que las empresas. De hecho, cuando uno va a una entrevista de trabajo, de pronto a algunos de los que ya trabajan les ha pasado. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, le preguntan, bueno, y cuénteme, ¿usted cómo se proyecta en 5 años? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cierto? ¿Por qué hacen ese tipo de preguntas en las entrevistas? Porque pretenden identificar si esa persona, si ese candidato que va a ser de pronto vinculado a esa empresa, tiene claro esos parámetros de su proyecto de vida, para dónde va, qué quiere lograr, cómo lo va a hacer, qué acciones quiere hacer, qué estrategias tiene, porque las empresas también se mueven a través de proyectos. Ustedes saben que las empresas tienen una misión, una visión, unos objetivos que hacen parte de una plataforma estratégica y hacia allá todos los días van remando para poder conseguir ese objetivo. Entonces, ¿qué tan valioso es que las empresas reconozcan que ese proyecto de vida que tiene cada uno de sus empleados, cada uno de sus colaboradores, puede también nutrirse y crecer en la medida que también van aportando en esa misión y esa visión y esos objetivos que tiene la empresa, ¿cierto? En dignidad de condiciones, en igualdad, en libertad, en la posibilidad de levantar la mano, de opinar, ¿cierto? Entonces hablamos que los derechos fundamentales en el trabajo son precisamente fundamentales y esenciales para el desarrollo con dignidad, de libertad y de igualdad de las personas, y que en nuestro país hay un respaldo muy importante que es la Constitución Política, donde denomina que el trabajo es un derecho fundamental, ¿cierto? Así como es el derecho a la vida, a la salud, a tener un nombre, al buen nombre, ¿cierto? A que se me reconozca, a la libertad de opinión, pues también el derecho al trabajo se constituye como un derecho fundamental. Y también hay unos marcos internacionales, una normatividad internacional que respalda todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, es importante empezar a reconocer qué son los derechos humanos. ¿Cuáles son esos derechos humanos? Pues los derechos humanos son esas normas que reconocen y protegen la igualdad de todas las personas, ¿cierto? Rigen la manera en que vamos a vivir en sociedad, en que haya unos límites, que haya también una solidaridad entre unos y otros, que haya un respeto
que haya una buena relación, ¿cierto? Y que también el Estado sea garante de eso. Por eso hablamos de que Colombia tiene un modelo de Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el Estado no solamente debe ser garante de que los derechos se cumplan, que los derechos humanos se protejan, sino que también debe crear mecanismos para que eso se dé cuando hay posibles situaciones de amenazas o de vulneración de esos derechos, ¿cierto? El Estado debe ser un observador, pero también debe ser un actor activo en el cumplimiento y en el respeto de los derechos humanos. Entonces hablamos que los derechos humanos tienen unas características importantes. ¿Qué tipo de características? Entonces decimos que los derechos humanos, ¿me están escuchando bien? Es que no estoy viendo la pantalla, entonces no sé si me están escuchando bien. Sí, profe. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces, los derechos humanos tienen unas características importantes. Entonces hablamos que son universales. ¿Qué quiere decir que son universales, profe? Pues quiere decir que pertenecen a todas las personas, son sin importar su raza, su género, su religión, su condición, es absolutamente para todas las personas, ¿cierto? Si yo vivo acá en Colombia, si yo vivo en Canadá, si me voy a vivir a Londres, si me voy a vivir al África, a donde sea, estos derechos humanos deben ser respetados de manera universal, ¿sí? Sin ninguna discriminación, sin ninguna calificación, sino que debe ser absolutamente de forma igualitaria para todas las personas. Son inalienables. ¿Qué quiere decir inalienables? Pues que estos no se pueden quitar o renunciar a ellos. Venga, es que yo ya no quiero tener el derecho a la educación. Venga, yo se lo cedo a mi prima, a mi hermana, a mi papá. Es que yo ya no lo quiero. No, ¿cierto? No se puede renunciar a los derechos humanos, ¿cierto? Ni se pueden quitar. Venga, yo le voy a quitar el derecho a la salud porque es que ya no lo quiero, yo no quiero que usted lo tenga. No, no se puede, ¿cierto? Todos tenemos derecho a la salud. Por ejemplo, también en Colombia, cuando las personas no tienen un empleo, ¿cierto? No tienen de pronto esa capacidad de aportar para un régimen contributivo, que es cuando yo estoy trabajando y de mi salario me descuentan una parte para yo pagar esa parte de salud. Cuando no tengo esa posibilidad de pronto que no tengo empleo, pues el Estado debe garantizar que así yo no tenga empleo, pueda tener acceso a la salud. Por eso hablamos que en nuestro país hay un régimen subsidiado, que de pronto ya hemos escuchado, que el CISBEN, y ese régimen subsidiado quiere decir que las personas deben tener el acceso a la salud porque es un derecho fundamental, así no estén trabajando. Cuando yo ya empiezo a trabajar en una empresa, pues yo ya voy a pasar a un régimen contributivo porque ya tengo un poder adquisitivo, ya tengo unos ingresos y voy a poder aportar de forma al modelo contributivo de salud. Muy bien, son imprescriptibles, no pierden validez en el tiempo, no tienen fecha de caducidad, ¿cierto? Hasta que estemos acá vivitos en esta tierra, pues vamos a tener esa posibilidad de acceso a los derechos humanos. Están reconocidos en tratados internacionales, entonces hay entidades que se encargan de vigilar que efectivamente esto se dé, entonces hay varias entidades que se encargan de eso, tenemos una declaración de los derechos humanos, tenemos organismos como Naciones Unidas que están muy pendientes de que efectivamente se cumpla, está la UNICEF que en el caso de los niños son los que están observando y son garantes de que los niños que son sujeto de protección especial, no solamente sino los niños, las niñas y los adolescentes, tengan el acceso a los derechos y estos no sean vulnerados ni amenazados, ¿cierto? Entonces, son muchas entidades de orden internacional que están ahí prestos a que efectivamente esto no sea solamente bla, 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 sino que efectivamente se cumpla y que cuando hay situaciones de vulneración de derechos, se tomen cartas, se hagan acciones y las medidas necesarias para ver quién es el que está atentando contra esos derechos humanos. Muy bien. Listo. Entonces, yo quiero que ustedes me digan
Si ustedes consideran que los derechos laborales son derechos humanos, ¿ustedes qué piensan? Que cuando hablamos de derechos laborales, ¿será que están relacionados con los derechos humanos o son cosas diferentes? A ver, ¿quién me apoya en esta pregunta, en la respuesta a esta pregunta? En el chat, o si quieren activar sus micrófonos. ¿Creen ustedes que cuando hablamos de derechos laborales, tiene alguna relación con los derechos humanos de lo que hemos venido hablando, o será que no? ¿O son cosas diferentes? Bueno, Diego está participando en el chat. Dice Diego Sí, sí, profe, también digo que sí tienen relación. Ok. ¿Quién más opina? No estén tímidos. Sí, profe, yo también opino que sí. ¿Sí tienen relación? Ok. A ver, Daniela dice sí, sí tienen relación. Emanuel dice que también, que tienen relación. Claro, muy bien. Gracias por la participación. Efectivamente, sí tienen relación, porque estamos hablando de dignidad, ¿cierto? Estamos hablando de que las personas deben tener igualdad de condiciones, la capacidad de suplir sus necesidades básicas como es salud, vivienda, tener un trabajo, tener también la oportunidad de un espacio recreativo y todo, muchas de esas cosas se dan en la manera en que podemos tener también unos ingresos, ¿cierto? Y en la manera también en que nos tratan. Cuando una persona se está trabajando, tiene un trabajo, pues se siente activa, se siente valorada, se siente que aporta, ¿cierto? Llega con más alegría a su casa. Cuando hay alguien en la casa o en el hogar que no tiene trabajo, pues cómo nos sentimos, como que todos, ay, no tenemos trabajo. Entonces empiezan las situaciones difíciles, las deudas y todo eso. Y entonces nuestra situación, nuestra salud física se puede deteriorar porque entonces empezamos a tener como estrés, dolores de cabeza, de estómago. Entonces empieza a deteriorarse también lo que hablamos de esa dignidad, ¿cierto? Porque nuestra salud se deteriora, nuestra estabilidad, nuestra salud mental también se ve afectada y entonces empezamos a ser muy vulnerables y afectados por eso. En la medida que tengamos un trabajo, pues nos vamos a sentir mucho más activos, que aportamos y seguramente muchos de ustedes ya deben estar trabajando, pero quieren seguir mejorando esa condición laboral que tienen porque tienen sus metas, porque tienen sus propósitos, porque tienen sus objetivos. Entonces, claro que están relacionados. Cuando hablamos de de derechos laborales, están totalmente relacionados con los derechos humanos. Tener un trabajo decente, tener un trabajo digno nos otorga también tener la posibilidad de tener una vida digna, mejorar la calidad de vida de esa persona que trabaja, pero también la de nuestra familia, ¿cierto? Nuestro núcleo familiar. Y recordemos que la familia, pues es ese núcleo muy, muy importante de la sociedad. Entonces esto se irradia, ¿no? Por eso es tan importante hablar del trabajo. Entonces, efectivamente, la respuesta es sí, y lo hemos visto en la evolución que hemos tenido a lo largo de la historia. Si ven esta imagen que ustedes les presento en la diapositiva, se van a dar cuenta que el trabajo ha estado ahí, en todo. Desde que iniciaron nuestras épocas primitivas, donde empezó la caza, la pesca, donde se organizaron y se dieron cuenta que algunos eran buenos para desempeñarse haciendo herramientas para el trabajo, otros tenían habilidades más para el tema de cazar, eran más ágiles, más rápidos. Otros de pronto decían, venga, no, vamos a construir las chozas, las casas, y entonces tenían otras habilidades y empezaron a asociarse y a distribuirse las actividades y de ahí empezó a evolucionar todo esto de lo que hoy hablamos del trabajo. Hoy en día hablamos de la IA, ¿cierto? De la inteligencia artificial y decimos, no, pero es que hay muchos trabajos que seguramente van a desaparecer. Hay muchas ocupaciones que van a desaparecer, se van a perder empleos. Seguramente sí, dentro de este proceso evolutivo, habrán algunas profesiones que irán quedándose corticas frente a la evolución que hemos tenido a nivel
de la informática, de ustedes que conocen más de este tema, de las TICs, de las tecnologías, de la inteligencia artificial, pero seguramente también van a surgir, van a emerger nuevas profesiones que deben estar muy a la vanguardia frente a lo que estamos viviendo y es ese desarrollo tecnológico tan importante de robótica y de todo este tema de sistemas que hoy se ven día. Entonces, vamos evolucionando, sí, seguramente habrán algunas ocupaciones que pues ya no se van a requerir, pero van a emerger otras que también son importantes. Y de ahí que nosotros estemos ahí muy, muy atentos a cómo se mueve esa dinámica laboral y ver cuáles son esas ocupaciones que hoy en día demanda el mercado, la empresa, qué es lo que se requiere hoy en día para que hacia allá nos vayamos nosotros especializando y tengamos esa oportunidad también de crecer. Y entonces aquí vemos esa evolución que hemos tenido y cuando hablamos de la evolución del trabajo, pues tenemos que irnos también al tema antropológico. Recordemos que cuando hablamos del tema antropológico, hablamos también de que es esa ciencia que estudia toda la parte integral del desarrollo de la persona, ¿cierto? De cómo ha evolucionado biológicamente, de cómo ha sido su interacción en sociedad, de cuáles son esas culturas que se han desarrollado. Y entonces el trabajo también fue un actor importante porque tuvo que ver con el desarrollo de las personas y crearon comportamientos y valores y principios dentro de las comunidades. A medida que iban evolucionando, pues también se iban creando unos comportamientos, unos valores que arraigaban. Por ejemplo, uno de esos pues es la artesanía y lo vemos hoy en día. La artesanía es un arte, una ocupación que ha venido por mucho tiempo, ya ha venido evolucionando y ha sido heredada entre familias. Y hoy vemos en día que hay personas, hay familias completas que se dedican a la artesanía y eso se convierte como en esos valores y principios y ellos no lo dejan perder, pero lo han ido mejorando, lo han ido aplicándoles nuevas tecnologías, e innovando para que sea mucho más atractivo, pero ahí está, es algo que vino y dentro de esa familia y se quedó y lo han ido teniendo como parte de su cultura como familia. Pasa con la artesanía. Y también a nivel sociológico, incluso psicológico, yo digo porque pues hablamos de que el ser humano es un ser social por naturaleza. Y aunque suena frase de cajón, siempre es importante tenerlo en cuenta que el trabajo fue fundamental para crear esas estructuras sociales, para ver cómo nos organizábamos, para crear relaciones laborales, para también avanzar en cómo nos relacionamos con los demás, cómo desarrollamos habilidades blandas, cómo trabajamos en equipo, cómo nos adaptamos al cambio que nos ha tocado todos estos últimos tiempos, aprender a adaptarnos. Recuerden que con la pandemia que nos tocó, un día nos dijeron, no, todos para sus casas, no pueden salir, y todos no, pero ¿cómo vamos a vivir ahí encerrados? Pues nos tocó adaptarnos, ¿cierto? Nos tocó adaptarnos. Y después de unos meses nos dijeron, listo, se levantó pandemia, vamos a trabajar. Y entonces, ¿qué pasó? No, otra vez adaptar. No, pero es que venga, ¿por qué no manejamos la virtualidad? Es que así ya nos habíamos adaptado. No, tenemos que salir, tenemos que retomar nuevamente, paulatinamente, pero retomar a lo que veníamos. Entonces, otra vez nos ha tocado adaptar. Entonces, el ser humano a nivel sociológico y psicológico es tan fuerte, tan valioso, tan rico, que tiene esa capacidad de adaptarse a las circunstancias. Y el trabajo nos permite desarrollar ese tipo de habilidades. Cómo nos adaptamos a las situaciones difíciles y nos pasa en la vida cotidiana, en nuestras casas. Todo no es color de rosa en nuestras casas. Seguramente habrán situaciones difíciles con las cuales tenemos que batallar, luchar nuestras propias luchas internas, pero eso también nos hace muy fuertes y capaces de desarrollar ese tipo de adaptabilidad, de ver esas oportunidades de mejora, de crecer como personas. Entonces, el trabajo ha sido fundamental a nivel sociológico y psicológico. A nivel económico, claro, también, porque a nivel económico ya después empezó que el trueque, después empezamos ya a ver a la moneda y entonces empezamos a tener un poder adquisitivo que nos permitió poder comprar, poder empezar a tener, pues cumplir esas necesidades, suplir necesidades básicas, pero también
tener la posibilidad de comprar, ¿cierto? Algunas cosas que queríamos, un televisor, algunos tendrán su moto, su carro, ¿cierto? Esa posibilidad de tener un trabajo nos da ese poder adquisitivo, y ese poder adquisitivo es el que mueve la economía de una ciudad, de una localidad, de un país, ¿cierto? De un continente. Es muy importante esa dinámica económica, ¿sí? Porque ahí podemos tener esa dinámica de vender productos, bienes y servicios, ¿cierto? Y nosotros nos vemos beneficiados con esa actividad económica. A nivel jurídico, también hubo la necesidad y ha habido la necesidad de evolucionar, de mejorar esos derechos laborales de las personas, de mirar cómo es esos tipos de contratos, cómo son esas condiciones. Hace unos años, hablar de seguridad y salud en el trabajo, pues no era importante. No, pero ¿para qué vamos a tener un programa de seguridad y salud del trabajo? ¿Para qué vamos a tener un área que se dedique solamente a eso? No, hoy en día ya se resalta la importancia de tener un esquema de seguridad y salud en el trabajo, porque se valora, se pretende cuidar a ese activo intangible que son las personas dentro de la empresa, y es obligatorio tener esos programas de seguridad y salud en el trabajo que velan porque tengamos un bienestar también psicológico, porque hayan unos programas donde se prevengan el tipo de riesgos de enfermedades laborales, de accidentes laborales, ¿cierto? Que pueden suceder. Que todavía falta, seguramente a nivel jurídico nos falta evolucionar muchísimo más, pero yo creo que estamos trabajando en eso y ya hemos dado unos grandes avances en el tema de derechos laborales y condiciones dignas de trabajo. Bueno, muy bien. Entonces, esta evolución que hemos tenido nos permitió también que se crearan pues las normas, el respaldo jurídico, la normativa que respalde precisamente esos derechos de los que hemos hablado, ¿cierto? El trabajo es tan importante, pero bueno, ¿qué respaldo jurídico o qué respaldo legal podemos tener cuando hablamos de trabajo? Entonces, a nivel local, aquí en nuestra tierrita, en nuestra ciudad, ¿de qué hablamos? Pues de nuestra primera norma que tenemos, que lo que guía y dirige toda la normatividad de nuestro país, que es nuestra Constitución Política de Colombia, donde habla de todos esos derechos, y en su título 2, donde habla de los derechos y las garantías y los deberes, hace énfasis en los derechos fundamentales. Habla de todos los derechos fundamentales. Y dentro de esos derechos fundamentales, en su artículo 25, habla del trabajo y reconoce el trabajo como un derecho, como una obligación social, como una obligación que debe gozar de todas las protecciones del Estado, que toda persona tiene un trabajo en condiciones dignas y justas, que sea valorada su experiencia, su formación, ¿cierto? Que tengamos oportunidad de crecimiento y que el trabajo se convierta en un vehículo que nos permita alcanzar nuestras metas y nuestros propósitos, ¿cierto? No que el trabajo nos esclavice y que nosotros nos volvamos ahí como que vivir para trabajar sin tener un sentido, sino que nosotros trabajamos para tener un medio que nos logre llevar al cumplimiento de nuestras metas. Es un vehículo que nos moviliza, es un instrumento que nos moviliza, ¿sí? Eso debe ser el trabajo para cada uno de nosotros. A nivel también de nuestro país, entonces hablamos, perdón, un segundito, hablamos que pues está la Constitución Política, pero también existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otra normatividad y un documento que se creó, muy importante, esta declaración que se creó, que establece 30 derechos importantes. Es un documento donde se establecieron cuáles son esos 30 derechos muy importantes. Digamos que fue una base importante, pero a lo largo también de la historia ha venido evolucionando. Hoy hablamos, de hecho, de que existen los derechos humanos de tercera generación. Y en estos derechos humanos de tercera generación hablan e involucran al medio ambiente y a la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros en cuidar ese hábitat, ese medio donde nosotros vivimos, porque podemos tener muchos derechos humanos muy lindos y hermosos en las normas, en la Constitución, en la Declaración Universal,
pero si no tenemos dónde vivir, pues nada va a servir, ¿sí? Por eso en estos derechos humanos de tercera generación incluyen como un derecho importante el cuidado del medio ambiente, del ecosistema, de donde estamos, de tener políticas y estrategias sostenibles para que este mundo en el cual vivimos pueda ser prolongado en buenas condiciones, que el agua, que es ese recurso hídrico tan importante, no vaya a hacer falta, pero eso también depende de cada uno de nosotros, ¿cierto? En la medida que tenemos esa conciencia de cuidar. Entonces, bueno, en esa primera medida, cuando se estableció este documento de la Declaración de los Derechos Humanos, hablaron de esos 30 artículos importantes y dentro de ellos incluyeron en el artículo 23 y en el artículo 24 los temas correspondientes al trabajo. Entonces dice en su artículo 23 la declaración que toda persona tiene derecho a un trabajo, a una libre elección de su trabajo, a unas condiciones equitativas, satisfactorias de trabajo y una protección contra el desempleo. Pero eso sí aplica acá en Colombia, eso sí funciona, o eso es por allá en otros países. ¿Sí funcionará acá? Sí, sí funciona en nuestro país. Nosotros en nuestro país tenemos algo que se llama el Servicio Público de Empleo. Y el Servicio Público de Empleo es una red donde están todas las agencias de empleo de carácter públicas y privadas que existen en nuestro país. De pronto ustedes ya han escuchado hablar de la Agencia Pública de Empleo del SENA, pues hace parte de ese servicio público que existe en el país. Las cajas de compensación también tienen agencias de empleo, esas hacen parte de ese servicio público. Las alcaldías, las gobernaciones, las universidades también pueden tener agencias de empleo. Y también hay algunas de carácter privado, ¿cierto? En las que de pronto ustedes han tenido la oportunidad de interactuar, entonces está Manpower, Jobs o hasta LinkedIn, bueno, tantas que existen hacen parte, deben hacer parte de para que puedan funcionar en nuestro país, deben hacer parte del Servicio Público de Empleo. ¿Y cómo funciona este tema de la protección contra el desempleo? Pues toda persona que tiene un trabajo en condiciones legales, ¿cierto? Con sus derechos, pues cuando usted llega a trabajar lo afilian a la caja de compensación. Y esa caja de compensación, si usted llegara a quedar sin empleo, le va a otorgar un subsidio al desempleo, siempre y cuando usted también cumpla con unas condiciones de capacitarse. ¿Para qué capacitarnos? Pues es importante ir actualizándonos en nuestros conocimientos para que cuando llegue esa nueva oportunidad de vincularme laboralmente, pues yo también haya tenido ese espacio de actualizar, de ver que no me quedé ahí quieto, sino que empecé a actualizar y a mejorar mis conocimientos, que son tan importantes. Entonces, ese subsidio al desempleo lo otorgan las cajas de compensación. Si estuvimos afiliados, ustedes se acercan a la caja de compensación y eso les otorgan el subsidio al desempleo y también les arman un cronograma de capacitaciones. Dentro de su artículo 2 también dice que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo. Bueno, eso es algo que a veces todavía vemos que nos falta trabajar mucho en ello, a pesar de que existe una escala salarial que ustedes pueden consultar en el Ministerio de Trabajo. Para las profesiones, para las experiencias, todavía nos falta un poquito de evolución frente a ese tema, porque han venido muchos fenómenos, como lo dice el resultado de aprendizaje, fenomenología que afecta al tema laboral. Por ejemplo, la migración. Cuando llegan personas, pues de pronto, digamos en el caso que no debe ser así, debería, así sean migrantes, deben darse las mismas condiciones y oportunidades de trabajo, pero entonces, digamos, llega una persona que lo vimos de Venezuela, entonces de pronto la necesidad que tiene trabaja por un poco menos del salario mínimo y es profesional, entonces el empleador va a decir, no, pero yo le pago a esta persona, trabaja lo mismo y le pago menos, ¿sí? Esa situación pues desmejora un poco este tema del equilibrio que debe haber entre el trabajo y el salario, en igual condición, ¿cierto? Entonces hay muchas circunstancias que afectan que esto de pronto no se dé de la manera adecuada. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa, que se le asegure, así como a su familia, el sistema de seguridad social, que exista un trato digno, humano, ¿cierto?
y que tenga pues esos medios de protección. También nos habla de que toda persona puede fundar un sindicato, ¿sí? Dentro de las empresas, también es un derecho que existe. Y en el artículo 24 habla muy especialmente que toda persona tiene derecho a unos periodos de descanso, que sean donde la persona tenga ese tiempo libre, que pueda disfrutar de su familia, de ese tiempo de renovar y activar nuevamente esa capacidad de trabajo y que sea también remunerada. Entonces hablamos de las vacaciones, ¿cierto? Que toda persona por un año de trabajo tiene derecho a 15 días de descanso remunerados. Esos temas ya muy puntualmente, cuáles son esos derechos a los que yo tengo cuando tengo un contrato de laboral, lo vamos a hablar en nuestra siguiente sesión cuando hablemos de derechos individuales y colectivos. ¿Listo? Pero aquí para que tengamos como un brochazo. Bueno, vamos a hacer una pausa chiquitica que pues debemos hacer para que también nuestra intérprete de lengua de señas descanse un poquito. Entonces voy a dejarlos aquí, vamos a hacerlo súper cortico. Profe, no nos vamos a demorar mucho en la pausa activa, pues hemos tenido ahí como inconvenientes, pero vamos a dejar un espacio, unos 5 minuticos para hacer nuestra pausa activa. Mientras tanto, quiero dejarles esta imagen para que cuando regresemos en 5 minuticos ustedes me cuenten qué imagen vieron. ¿Listo? 5 minuticos y ya retomamos para hacer la pausa que nos exige tema de seguridad y salud en el trabajo.
Bueno, listo. Entonces, cuéntame qué vieron en la imagen. ¿Me escucha? Dos personas discutiendo, profe. Sí, señora. Ah, ok, listo. Ariel, ¿me decías algo? Sí, profe. Dos personas discutiendo, lo que veo en la imagen. Ajá. Yo veo una copa. Ah, bueno, tú ves una copa, Ariel vio dos personas como discutiendo. ¿Qué más ven ustedes? ¿Qué más lograron ver? ¿Sí están de acuerdo que ven una copa o dos personas? ¿Qué dicen los otros compañeros? A ver, voy a mirar el chat si alguien escribió. Sí, aquí está escribiendo Héctor. Ajá, Diego dice que ve un candelabro. Ujú. Para él es un candelabro, sí. Tanto la copa como las dos personas. Muy bien, Héctor. Ujú. Vamos a ver qué dice Daniela. ¿Qué vieron ahí en la imagen? Bueno, sí, efectivamente, eh, algunos verán un candelabro, otros dirán que es una copa, otros dirán dos personas discutiendo. Bueno, este ejercicio es para darnos cuenta que todo depende de la percepción que cada uno lo vea, ¿no? Y los derechos humanos parten de precisamente respetar la percepción. A veces creemos que los demás deben pensar, opinar y actuar como nosotros queremos. Y si no lo hacen, entonces ya son enemigos, ya empiezan las situaciones de conflicto. Y resulta que algo muy importante cuando hablamos de los derechos humanos es precisamente la tolerancia, la empatía, el entender que todos somos totalmente diferentes, pero absolutamente valiosos en lo que hacemos, en lo que somos y en el rol que desempeñamos en la familia, en el trabajo, en la universidad, en el SENA, en todo lugar o espacio donde estemos, todos somos absolutamente diferentes, pero supremamente valiosos, necesarios. Es importante lo que cada uno hacemos, lo que cada uno aporta, lo que cada uno piensa y siente dentro del espacio. Y es muy importante que tengamos claridad frente a ello y más cuando estamos hablando de los derechos humanos. Bueno, ya después de esta pausa activa, vamos a seguir hablando un poquito de precisamente esa temática de la importancia de los derechos humanos y de otra entidad que está muy ligada con este tema de los derechos humanos y es una agencia de las Naciones Unidas que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Esta se dedica pues a todos los asuntos que tienen que ver con el tema del trabajo a nivel internacional. Y ellos tienen una política que están implementando y es que haya un trabajo decente. Cuando hablamos de trabajo decente, hablamos no de que algún trabajo no lo sea, sino que el trabajo decente hace referencia a que el trabajo debe tener todas las condiciones, todos los derechos laborales que se exigen y que por ley deben tener cada uno de los colaboradores o trabajadores. Esa política impulsa a que el trabajo decente nos da como resultado una vida digna. Hablamos de dignidad, de dignificar, pero si vamos al trabajo y en el trabajo no me pagan salud, no me pagan pensión, no me dan periodos de descanso, trabajo horas extras y no me las pagan, el trato que yo recibo es un trato maltratador,
que me ultraja, me asusta, entonces no estamos hablando de un trabajo decente, ¿cierto? Y por ende, pues menos de una vida digna, ¿sí? No me otorga como resultado eso. Entonces, esta política que promueve la Organización Internacional del Trabajo y que proyecta hacia a todos los países que hacen parte de la OIT que lo pongan en práctica, pues habla de algunos principios importantes. Dentro de esos principios, pues dice que se debe eliminar el trabajo forzoso y obligado. ¿Sí? Toda persona debe tener derecho a escoger libremente en qué trabajo quiere trabajar y el tiempo que quiere estar laborando en esa empresa. ¿Sí? No ser sometido. Por ejemplo, hay personas que las llevan engañadas a trabajar, les retienen sus documentos y no les entregan los documentos hasta que no paguen lo que supuestamente deben, ¿cierto? Eso es un trabajo forzoso y obligado. La eliminación del trabajo infantil, también lo vemos que la mendicidad se ha vuelto un trabajo eh, para donde vemos los niños en los semáforos vendiendo, pidiendo plata. Eso es mendicidad y es instrumentalizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes en este sentido. Por eso hay una política de la eliminación del trabajo infantil. Eliminación de la discriminación del empleo. Deben haber igual de oportunidades para todo el mundo, donde todos tengamos la misma oportunidad, donde las personas en condición de discapacidad también puedan acceder a un trabajo en condiciones justas, equitativas e igualitarias. No porque yo tengo una discapacidad, entonces, venga, me dieron trabajo, entonces me están haciendo un favor. No, me están contratando porque yo soy competente, porque tengo un perfil, porque yo le puedo aportar a la empresa. ¿Cierto? Porque la empresa debe también garantizar que haya unos ajustes razonables donde las personas con discapacidad también puedan desempeñar su trabajo de forma adecuada y óptima, ¿sí? Pero se debe garantizar esa oportunidad de trabajo a todas las personas en igualdad de condiciones. Que haya un entorno seguro y saludable, que haya protección, que haya valoración, que hayan programas de bienestar, de cuidado para cada uno de los trabajadores. Y pues esa posibilidad también de que haya una libertad de asociación, de sindicalización y de negociación colectiva. Si hay personas, hay un grupo de personas que se quieren asociar porque ven que algo no está bien en la empresa, pues pueden asociarse siempre y cuando pues esto sea siempre en pro de absolutamente todos los trabajadores, ¿sí? De luchar porque haya mejores condiciones y que se luche por unos objetivos claros y específicos, que es mejorar esas condiciones laborales, pero también teniendo en cuenta las condiciones de la empresa. Bueno, listo. Con esto vamos cerrando entonces ya la temática de hoy y vamos a empezar a hablar sobre la actividad de aprendizaje, es decir, esa evidencia que vamos a entregar en esta primera sesión que tenemos. Entonces, ¿cuál es la evidencia? La evidencia aquí, por favor, para que pongan mucha atención y la hagamos de forma oportuna. Ya estamos terminando. Sé que hay muchas evidencias, sé que hay bastantes cosas por entregar. A final de año casi siempre se acumula todo. Traten de dejar todo al día para que se vayan a disfrutar de ese periodo de Navidad y de fin de año tranquilo, sin nada pendiente. Puedan adelantar estas evidencias, ¿listo? Entonces la idea es que puedan trabajarlo y entregarla oportunamente. ¿Qué vamos a hacer en esta evidencia? Entonces, esta evidencia hace parte de la AP06, es una competencia transversal y se denomina características del trabajo en contexto local, está en la guía 6 de aprendizaje. Vamos a trabajar, como les digo, nuestra primera actividad de aprendizaje y el instrumento de evaluación va a ser el 01. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un taller. Un taller que va a iniciar con sus propias vivencias personales allá donde ustedes viven, en su localidad, en su municipio, en su ciudad. Vamos a analizar con sus familiares, con su comunidad, cómo es la dinámica económica de esa región donde ustedes viven. Ustedes pueden analizar, venga, aquí lo que más se da es que hay mucho servicio, hay mucho comercio. No, por el contrario, aquí en mi localidad hay varias empresas, o por el contrario, no, aquí no hay casi actividad económica, ¿sí?
¿Cómo ustedes ven, desde lo que hemos visto y desde el material que ustedes van a estudiar también en el material que está en la plataforma, cómo ven esas actividades económicas? ¿Cuáles son las que mueven esa localidad, ese lugar donde ustedes viven? Sin ir muy lejos, sino como hagamos ese análisis, esa radiografía. Y también van a describir cómo es el trabajo. ¿Hay oportunidades de trabajo? ¿Hay oportunidades de trabajo decente? ¿O hay mucho trabajo informal? ¿O no hay oportunidades de trabajo? ¿Hay mucho desempleo? ¿Hay mucho empleo informal? Hay mucho autoempleo, hay personas que se autoemplean y pues tienen su negocio y con ese negocio pues sobreviven, ¿cierto? A algunos les va muy bien, a otros no. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven ese tema de la dinámica económica y del tema del empleo? Entonces van a responder en ese taller estas dos preguntas, según la vivencia personal de cada uno donde estén viviendo. Y en segundo, vamos a tener en cuenta un documento que se llama Fundamentos de Economía y con ese documento vamos a elaborar una línea de tiempo. Esa línea de tiempo ustedes la pueden hacer transversal, acostada, parada, como la quieran hacer, con gráficos, como ustedes son supremamente creativos, van a elaborar una línea de tiempo. ¿Y qué van a colocar en esa línea de tiempo? Pues esos periodos en los que ha sido tan importante la producción, el trabajo y cómo ha evolucionado a lo largo de los diferentes periodos, a lo largo de la historia. Van a elaborar esa línea de tiempo de forma creativa. Se pueden apoyar en muchas herramientas de inteligencia artificial y está muy bien que lo hagan, pero esto lo deben hacer de su autoría, que ustedes mismos lo puedan desarrollar. Importante, si consultan otras fuentes de información, ustedes lo pueden hacer, está muy bien, pero siempre hay que citar la bibliografía o la cibergrafía. Entonces, ¿qué van a hacer al final? Pues van a hacer ese informe en Word y colocan el link de la imagen o pegan la imagen donde lo hicieron, que contenga el título, la introducción, la solución a las dos preguntas, la línea de tiempo, una conclusión personal. Queremos conocer cuál es el criterio, la opinión que ustedes tienen frente a lo que ven. Importante la bibliografía o cibergrafía, donde lo consultaron y para que no haya problemas de plagio, de derechos de autor. Ustedes saben que en eso el reglamento del aprendiz es muy claro, que no haya plagio. No es una evidencia difícil, es una evidencia hasta divertida que ustedes pueden realizar muy fácilmente. Entonces, lo importante es que lo hagan. Aquí hice mínimo 3 páginas. Bueno, lo que ustedes quieran gastar no pasa nada. Lo importante es que esté bien. No me interesa la cantidad, sino el contenido de lo que van a hacer en este taller. Para el envío, pues se van a remitir donde dice AP06, transversal, derechos fundamentales sobre una competencia transversal, características de trabajo en contexto local. ¿Cuándo lo debemos entregar, profe? Bueno, fecha de inicio, ya está habilitada esta evidencia en plataformas Ayuna, 2 de diciembre del 2025, desde las 00 ya está abierta la evidencia y tiene una fecha de cierre de 9 de diciembre del 2025. 9 de diciembre estamos hablando después del puente de velitas. Entonces, pues bueno, disfruten mucho velitas, obviamente, pero también sáquenle un tiempito para poder desarrollar esta evidencia, no la dejen acumular. Ojalá cumpliéramos estos tiempos porque pues después van a venir más evidencias y se nos acumula y es importante que pues podamos ser muy juiciosos con el tema de los tiempos en la entrega de evidencia. Aquí les traje, bueno, ahorita les cuento. Ahorita en el espacio de dudas e inquietudes me comentan si quieren que les comparta en el grupo de WhatsApp el documento de Fundamentos de Economía para elaborar la línea de tiempo y ustedes ahí pues les queda más fácil, la descargan, la leen y la empiezan a trabajar. Ahorita me confirman cuando abramos el espacio para dudas y preguntas. Aquí les traje como el pantallazo de dónde estamos, como para ubicarnos un poquito en el tiempo. Entonces recordemos que estamos en la fase 3 de ejecución, que estamos en la AP6 y que nos encontramos en la guía de aprendizaje 6. Ahí está el material de formación y está la evidencia que ustedes tienen que entregar. Si le damos clic en material de formación, entonces aquí
seguramente no lo van a ver muy bien, pero ahí en material de formación en la parte de abajo dice derechos fundamentales del trabajo. Ahí va a quedar esa carpeta siempre para que puedan investigar, leer y puedan desarrollar. Digamos, esta evidencia no va a necesitar mucho, pero si lo quieren ya lo pueden consultar. Las siguientes evidencias sí van a requerir que ustedes consulten bastante este material de formación. Ya lo pueden hacer, es muy interesante. Ahí van a encontrar bastante información sobre derechos laborales, que es importantísimo que todos tengamos claro qué son esos derechos laborales. Entonces ahí está el material ya dispuesto en Sayuna para que lo consulten. Y cuando le den clic en evidencias, en la parte de abajo, al final dice derechos fundamentales, características de trabajo en contexto local. Allí es donde vamos a ir a enviar la evidencia de trabajo que ustedes hagan. Ahí le dan clic y ahí les va a aparecer ya para la entrega. Está el instrumento de evaluación que también lo pueden ustedes verificar para mirar los criterios. ¿Listo? Bueno, entonces abrimos espacio para preguntas, dudas e inquietudes, recomendaciones y demás que quieran hacer ustedes en este momento. Las escucho y los escucho. Ah, mira, aquí Daniela yo no había visto, ya vi un reloj de arena. En la imagen que estábamos analizando, ya vi un reloj de arena. Muy bien, Daniela. Bueno, chicos, cuéntame, ¿quedó clara la información? ¿Tienen preguntas? Dice Manuel, todo claro, muchas gracias. ¿Quieren que les comparta el documento de fundamentos de economía en el grupo de WhatsApp para que puedan desde ahí consultarlo y desarrollar la evidencia? Listo, Natalie. Ok, listo, Diego. Entonces, ya ahorita que estemos terminando la sesión, lo voy a enviar en el WhatsApp para que ustedes puedan desarrollar la línea de tiempo. Bueno, no sé, más preguntas, inquietudes. Aprovechen porque ya vamos a cerrar. A ver, acá Natalie está escribiendo. También damos muchísimas gracias a la profe Damaris por habernos acompañado en esta sesión. Mil gracias. Es muy valioso tu acompañamiento. Un saludo especial también a nuestros aprendices con discapacidad para que también, qué chévere que hagan parte de este proceso formativo. Aquí, con todo el amor y el cariño, estamos para apoyarles en su proceso. Listo, bueno, sí, por favor. Bueno, listo. Entonces voy a enviar el material. Creo que si no hay más dudas o inquietudes, damos por finalizada la sesión de la noche de hoy. No sin darles antes las gracias y desearles un feliz descanso, una feliz noche. Y pues aquí en el WhatsApp o a través también del chat asincrónico pueden ubicarme si tienen dudas o preguntas. Ahí voy a estar totalmente presta para brindarles la orientación. Entonces, muchas gracias por la atención. Les deseo los mejores éxitos en su culminación de proceso formativo de este año 2025. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, profe Damaris. Un abrazo para ti. Vale, gracias, profe. Hasta luego.